¿Cuándo aprendimos más? Y sin lugar a duda, hemos hablado durante estos minutos, en este preámbulo, y yo le dejé la pregunta el miércoles porque los quería hacer pensar. Yo les decía que en el diseño de Dios, el diseño del Creador, ninguno de los dos estados pasan inadvertido. De hecho, que Dios planteó lo uno y lo otro, pero el secreto de los secretos es la palabra aprender. Y la pregunta que me hacía a mí mismo en mi interior más profundo, que yo se la transmito hoy, es si realmente queremos aprender. Y es por eso que, en primer lugar, quiero dejarles la importancia de aprender. La importancia de aprender. David nos decía que los diccionarios dicen que aprender es adquirir conocimiento de algo por medio del estudio, del ejercicio, la experiencia, aplicarlo para provecho propio, para provecho ajeno, pero aplicarlo para sencillamente egresar de una posición. Podríamos decir que aprender es no solamente aplicar el conocimiento adquirido, sino que aprender nos da el derecho de crecer. Aprender es superarnos en la vida. Aprender es ese aval que nos da para graduarnos en la vida. Por eso que el primer punto les decía que la importancia, sobre todas las cosas, es la importancia de aprender. A medida que fuimos pasando la vida nos presenta distintos estados como para uno superarse. Aprender, de alguna manera, si lo tendría que resumir, aprender es superarte. Aprender es elevarte. Aprender es haber logrado, adquirido un conocimiento y aplicarlo, como nos decía David, nos evitaría el dolor. El aprender, por eso fuimos a la escuela, por eso hemos puesto nuestro concepto, nuestro criterio, nuestros pensamientos a esa necesidad superlativa de poder crecer. Es por eso que aquellos que no crecen, o aquellos que siempre están en un estado que no pueden superarlo, o que de alguna manera no pueden salir de ese estado, que podríamos llamarlo el estado de mediocridad, porque estamos en el medio de lo que salimos y de lo que queremos. Muchas veces cuando no logra aprender para superarse en la vida, hace un culto de su mediocridad. Y no solamente hace un culto de la mediocridad, sino que la enseña. Le dice a los demás que está bien estar así o está bien ser así. Sin embargo, la vida nos presentó exámenes y nosotros tuvimos que, de alguna manera, aplicarlos y graduarnos, y eso se trata de la escuela. La escuela hemos ido para aprender y graduarnos, y una vez que nos graduamos nos elevamos de ese estado. Ya no permanecemos en ese estado ambivalente de abajo, sino que ya hemos superado esa etapa. Por eso, en la misma Biblia nos habla de 3 tipos de personas. Y básicamente hay 3 tipos de grupos humanos. Están los que nunca aprenden nada. Esos son los que, a pesar de escuchar y a pesar de tener la información y a pesar de que tengan buenos maestros a disposición y a pesar de que exista la posibilidad, ellos no quieren y nunca aprenden nada. Siempre están repitiendo las mismas lecciones. Graduarte es decir, yo por esta lección que he sufrido, que he pasado, ya no vuelvo a pasar. Jesús los tenía, y hasta los tenía dentro de sus propios discípulos, que no entendían a Jesús, no entendían el idioma de Jesús, parecería que nunca entendieron nada. Me impacta la última imagen de Jesús con sus discípulos, porque dice que les tuvo que abrir el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. O sea que quiere decir que hasta esa instancia no habían aprendido nada. Es tristísimo
tristísimo que la vida no nos haya enseñado lo suficiente para crecer y madurar. Es tristísimo. Pero está ese grupo de personas, los que nunca aprenden nada. Está el segundo grupo, y son los que a veces aprenden algo. O sea, de tanto en tanto una moneda les cae. De tanto en tanto alguna enseñanza les cae. Ahí tenemos a Marta, que no era mala, no es que no entendía mucho, algo entendía, pero no entendía a profundidad. Y era amiga de Jesús, y la Biblia dice que Jesús amaba tanto a Marta como a María y como a Lázaro. O sea que para Dios no había distinción. Pero a Marta le costaba entender las premisas, le costaba entender los principios. Y a pesar que la Biblia nos relata 3 acontecimientos que se vivieron en la misma casa de Marta, lo cierto es que muchísimas veces Jesús paró ahí, habló con ellos, compartió con ellos. Pero a Marta le costaba, le ganaba el afán, le ganaba las ocupaciones, le ganaba las preocupaciones. Sin embargo, María, la callada, silenciosa, pero María, aquella que aprendía todo el tiempo y de todo, que es el tercer grupo. El tercer grupo son los que aprenden rápido, los que toman el concepto, lo aplican y como egresan de ese estado han aprendido. María se sentaba a los pies del Señor a escuchar para aprender. Y es por eso que muchas veces estamos en el corre y corre y no nos damos cuenta la importancia de aprender, del saber. Si hasta Albert Einstein dijo, nunca consideres el estudio como la obligación, sino como una oportunidad para penetrar en el bello y maravilloso mundo del saber. La Biblia lo llama conocimiento. La Biblia dice adquiere conocimiento, sabiduría, aprende, aprende. El secreto a lo largo de mi vida fue aprender lo que Dios me quiso enseñar. Aprender en tu vida personal, para tu familia, lo que Dios te quiere mostrar. Lo peor que nos puede pasar es pasar sin haber aprendido nada. Y es por eso que Dios a su pueblo, cuando lo sacó de la esclavitud, cuando los paró frente al monte, cuando le mostró su palabra y le mostró su poder y su gloria. Oiga, no fue fácil eso. Era un pueblo de esclavos. Era un pueblo sin oportunidad, sin futuro. Nadie estaba peor que ellos. Eran brutos, ignorantes. Pero de repente Dios los levanta con mano poderosa. Salen con brazos extendidos. Y cuando ellos por fin son libres, Dios le plantea un concepto que a mí me gustaría dejarle con respecto a este punto. Dios le dice en el libro de Deuteronomio, cuando ya habían aprendido y pasado 40 años en esa lección llamada desierto, dice que la Biblia dice que Dios le mostró a su pueblo un camino y le dijo, aprende hoy, aprende hoy. Y mis queridos amigos, si hay algo que estamos viviendo en este tiempo es la oportunidad de aprender. Aprende hoy y reflexiona en tu corazón que Dios es Dios de arriba al cielo y abajo la tierra. Bendito sea nuestro Dios. Tenían la necesidad de aprender. El secreto está ahí, en aprender. Pero ¿cuándo aprendiste más? En la abundancia, la prosperidad, porque cuando hablamos de la abundancia y hablamos de la prosperidad, hablamos de todos los órdenes. O en el dolor. ¿Cuándo aprendiste más? En el libro de Eclesiastés, en el capítulo 7, verso 14, uno de los hombres que más había craneado, aprendido, buscado la sabiduría, nos deja una conclusión. Y es la conclusión que yo hoy te quiero dejar. Eclesiastés capítulo 7, verso 14, dice, en el día del bien, goza del bien. Y en el día de la adversidad, considera. Dios hizo tanto lo uno como lo otro, a fin de que el hombre entienda que nada haya después de Dios.
¡Qué hermosa respuesta! Dice otra traducción, disfruta de la prosperidad mientras puedas, pero cuando lleguen los tiempos difíciles, reconoce a Dios sobre tus caminos. Hay una traducción que a mí me encanta en este versículo, que es la Biblia latinoamericana, versión 95, que dice, en los días felices, disfruta de la felicidad, y en el día de la desgracia, abre tus ojos. La Biblia textual, que es la del original más crudo, dice, en el día del bien, goza del bien, y en el día de la adversidad, reflexiona. Lo primero que quiero descartar es ese concepto de que Dios nos hizo enteramente para sufrir, como también el pensamiento que dice que Dios nos diseñó solo para disfrutar de la vida. Las dos tendencias durante mucho tiempo hasta se enseñaron detrás de nuestros púlpitos, y hubieron teorías y doctrinas que se enfatizaron por años acerca de los dos extremos. Estaba el extremo donde era todo mal y todo dolor y todo quebranto, y para ser un buen hijo de Dios había que sufrir. ¡Ah! Si nos gozaban esos testimonios del sufrimiento, el dolor y el quebranto. A tal punto que no se podía disfrutar de nada. Y hasta te hacía sentir con culpa si uno lograba disfrutar de algo. Entonces nos enseñaban que el dolor era lo único, y que el dolor, y que el dolor, y que el dolor, y el quebranto. Y los únicos testimonios que se festejaban en lengua en mi iglesia eran los del quebranto. Si uno se paraba en la iglesia a dar testimonio de que le había ido algo bien, te miraban de costado. Es más, en mi época se nos enseñaba que si te iba bien, algo el diablo te estaba ganando. Sí, aunque te parezca mentira. Porque muchas veces la prosperidad, la bendición, la abundancia, el vivir bien, el pasarla bien, era pecado. Si hasta nos íbamos de vacaciones con culpa. Sí, era increíble. Yo me acuerdo estar en la mejor playa del mundo, en Mar de Ajó, y me había tomado por diferentes circunstancias, hacía 21 días que estaba en Mar de Ajó, y a los 15 días tuve la necesidad de llamar a mi pastor. A mí no me llama nadie, no importa, pero tuve la necesidad de llamar a mi pastor y pedirle perdón por haberme tomado unas vacaciones tan largas. Porque fuimos diseñados para el dolor, y ese fue el mensaje, el quebranto, la tristeza, y cuanto más sufrís, mejor sos. A mí mi pastor me decía, tenés que tener carne, cuero de rinoceronte, para que los dardos no te peguen. Y recién un cristiano, cuando había sufrido lo suficiente, entonces ahí estaba bien. Porque entonces el diablo no podía con él. Existía el otro extremo, allá por los 90, donde se predicaba todo bien, todo joya, todo prosperidad, bendición, y si no eras bendecido, y si no tenías un auto 0 kilómetros, y si no te iba bien en la vida, y si no gozabas de salud, estabas en pecado. Los dos extremos. Pero Eclesiastés, y no tengo tiempo hoy, y toda la Biblia hablan de que los dos estados no pasaron inadvertidos frente a Dios, sino que el ser humano, el hombre, ha sido diseñado para pasar lo uno como lo otro. Ahora, ¿dónde aprendiste más? Entonces, lo segundo que te quiero hablar es que la prosperidad para el hombre es su hábitat natural. La prosperidad, y cuando hablo de la prosperidad no me refiero a dinero, yo esto lo enseñé en Aliento y por eso doy por entendido que ya lo saben. La prosperidad no solamente habla del dinero, la prosperidad habla de todo, de un todo en la vida, cuando te va bien. ¡Ah, qué linda y hermosa experiencia! Cuando en todos los ámbitos de tu vida gozás del bienestar. Todo ser humano desea, anhela en su corazón pasarla bien.
Y no me vengas a mentir, hipócrita viejo, porque el ser humano fue diseñado para disfrutar de la prosperidad. Sí, Señor. Dios a Adán no lo puso en un volcán para que se queme hirviendo. Dios a Adán no lo puso en un lugar extremo para que sufra y sufra y sufra. No. Dios a Adán, cuando lo creó, lo puso en un huerto precioso, con aire acondicionado, con árboles de todos colores, de gusto, de lo que fuera. Dios lo puso en el huerto donde había orio, bedelio, dice que había una cascada, 2 ríos que lo cruzaban, disfrutando del bien. El hombre fue diseñado para pasarla bien. Y es por eso que disfrutamos tanto del bienestar. Fuimos diseñados para vivir y buscamos constantemente poder estar en ese lugar. ¿Qué ser humano no desea, no anhela disfrutarla, pasarla bien? No hay nada de malo. No hay nada de malo. No hay nada de malo en disfrutar un bienestar. No hay nada de malo en eso. Pero el bienestar y la prosperidad es un estado que se disfruta. Y Eclesiastés dice, en el día de la prosperidad disfruta de ella. Porque también la vida tiene de lo otro. Entonces no tengas culpa, porque se disfruta. Es un estado que se disfruta. Cuando Adán fue creado, lo primero que escuchó de su creador es que fructifique sobre la tierra. Y fructificar es ser fecundo, ser provechoso. Adán recibió la orden de parte de Dios. Fructifica sobre la tierra. Disfruta del bienestar. Dios le dijo a Abraham, te bendeciré y serás bendición. Disfruta de ese estado. Era el deseo, es el anhelo de todo ser vivo. Todos queremos pasarla bien y nos duele cuando no lo vivimos. Por eso es tan importante aprender, porque aprender es superarnos. Aprender es superar las etapas. El pastor David dice, aprender fue no volver a repetir los mismos errores. Pero está ese grupo que nunca aprende nada. Argentina, llevamos, 200 años de historia sin haber aprendido nada. Y repetimos los mismos problemas. Miren, le basta con ver una película de los años 70 y 80 y estaban discutiendo los mismos problemas que hoy. ¿Por qué no aprendimos nada? Entonces, el mediocre, como no aprende, como no se supera, como no se eleva, hace un culto de su mediocridad y se la enseña a los demás como un gran maestro. Así hay que vivir, así hay que ser. Total, Dios nos ama igual. Total, Dios te ama como estás. No. Aprender significa elevarte, significa superarte y salir de estados. La prosperidad, la abundancia se disfruta y no hay nada de malo en ello. Fue Noé que cuando bajó del arca, lo primero que Dios le dijo es, vamos, fructifica sobre la tierra si el mundo es tuyo. ¿Quién fue el hombre más próspero de la Biblia? Indiscutiblemente. Los 2 hombres más prósperos fue Adán primero y Noé después, porque Adán tenía el título de propiedad del universo. Y Noé, cuando se bajó del arca, era dueño de todo. ¡De todo! Pero mire qué curioso. No se llevó nada. O sea, que la prosperidad es un estado presente, el bienestar, para disfrutar, para vivirlo, para disfrutarlo. Isaac empezó a buscar la bendición que había visto de sus padres. Y la Biblia nos dice que sembró Isaac y cosechó al 100 por 1 y Jehová le bendijo. O sea que la prosperidad y la bendición son 2 cosas que van muy de la mano. Y Dios puede bendecir para que la prosperidad no se te transforme en una maldición. Hay mucha gente que la prosperidad le ha hecho daño. Hay mucha gente que la prosperidad no le ha servido de nada. Pero hay otra gente que aparte de ser próspero es bendecido por Dios. Dice que sembró y cosechó al 100 por 1 y le bendijo Jehová.
O sea, no es sinónimo, otro gran error que hemos visto en las exageraciones. Ver un hombre próspero no es ser un hombre bendito, por amor al cielo. Hay gente que tiene la casa llena de dinero, con muchas posesiones, y es el hombre más infeliz de la tierra. Por eso Salomón decía, he visto hombres que Dios le ha dado todo lo que desea, pero no puede disfrutar nada de ello. Eso no es bendición. Ahora Isaac dice que buscaba la bendición y tuvo que pelearla como la estás peleando vos. Y dice que empezó a abrir pozos que su padre habían abierto y los abrió y venían los filisteos y se los cegaban. Lucha, pelea como vos toda la mañana en esta pandemia la estás peleando. Yo el otro día me encontré con un hermano y ¿cómo está? La estoy peleando y la estás peleando como Isaac, peleando por la bendición. ¿Por qué peleas? Porque anhelás ese estado, porque en ese estado se disfruta. Es por eso, mi amigo, mi hermano, que cuando logro salir o irme de vacaciones, disfruto. Y cada instante de mi vida, aún en esta cuarentena, aunque mis hijos no están muy cómodos con esto, pero yo disfruto porque los tengo conmigo, podemos hablar, charlar, compartir. Disfruto cada instante. Y dice la Biblia que Isaac abrió un tercer pozo y los filisteos no vinieron a pelear con él porque se dieron cuenta que Isaac era un bendito de Dios. Hay un momento que la lucha va a cesar, hay un momento que la pelea va a cesar porque hasta el diablo se va a dar cuenta. Hasta el diablo se va a dar cuenta que con vos pierde el tiempo porque sos un bendito de Dios. Y la Biblia nos dice que Isaac abrió un tercer pozo y cuando vio que los filisteos no vinieron a pelear con él, dijo, al fin prosperaremos en la tierra. ¡Ah! La felicidad de la prosperidad, la felicidad del bienestar. No hay nada de malo en eso, mi hermano, no hay nada de malo en eso, pero la prosperidad, la abundancia se disfruta. Se aprende porque se puede aprender de todo, pero no con la misma intensidad. La bendición de Dios tiene un sello. Dice que la bendición de Jehová enriquece y no te añade tristeza. Es el acto de disfrutar cada instante de lo que Dios te ha dado, ese bienestar. Pero también dice que es integral. El apóstol San Juan en su carta decía, amado, yo deseo que tú prosperes en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Es integral. Nos ha apenado en esta semana que hay muchas familias de aliento y hay muchos hermanos de aliento que la están pasando mal con este COVID. No podemos decir que este es un estado ideal para disfrutar y para relajarnos, porque hay gente que la está pasando mal. Quiere decir que no todos los estados son como nos imaginamos. Pero Eclesiastés dice, en el día del bien, de la prosperidad disfruta, y en el día del mal, de la adversidad, del dolor, reconsidera, reflexiona. Y es por eso que lo tercero que te quiero enseñar, ya hemos escuchado la importancia de aprender para superarnos. Hemos escuchado de que la prosperidad se disfruta, pero el dolor, número 3, el dolor duele. El dolor es el mejor de los maestros. Y las enseñanzas que nos deja la adversidad y el dolor tienen otra connotación. Claro, mi hermano, claro que se aprende siempre, pero el dolor es lo que te marca con fuego, porque el dolor te duele. ¿Dónde te sentís más placentero? En la abundancia. ¿Dónde te sentís más lleno? Ya hasta tu cara es distinta. Ese es tu hábitat natural. El dolor no. Y entonces el dolor viene a nuestras vidas con el único objetivo de enseñarnos a fuego. Sí, mi hermano,
En el dolor se aprende más. Porque en la prosperidad sencillamente se disfruta, pero en el dolor inmediatamente todos nuestros sentidos, humanos y espirituales, se vuelven hacia el porqué. Porque querés salir rápido de ahí, porque no te gusta estar ahí, porque te sentís incómodo. Yo hasta la fecha, salvo algún hipócrita religioso que he encontrado siempre, porque esos siempre están, me ha dicho que la está pasando bárbaro en el dolor. Mire, cuando usted escucha a un hermanito de estos que andan dando y te andan dando cátedra y te hablan de que el dolor, el quebranto, yo me acuerdo una vez una persona, yo la escuchaba en mi iglesia y me decían, yo estoy sufriendo, la estoy pasando, pero el gozo, no, si la estás pasando mal, la estás pasando mal, no fuiste diseñado para eso, sos una contradicción, el dolor duele y querés salir rápido. Yo a Dios, en los momentos más amargos de mi vida, me di cuenta que estaba recibiendo las enseñanzas más extraordinarias de mi vida. Cuando me di cuenta que el dolor era imposible de evitar, yo lo único que le dije al Señor es, ¿cómo Jesús? Si existe la posibilidad de evitar esto, te pido por favor, pero si necesariamente yo tendré que cruzar por el dolor y yo tendré que cruzar por esta instancia, te pido que sea rápido, porque el dolor duele. Y ahí se toma nota. Infeliz es el hombre, imprudente es el hombre, necio es el hombre, que habiendo pasado por el dolor, no aprende nada. Cuando comenzábamos esta pandemia le dije, yo tengo el entusiasmo de que esto va a ser una iglesia diferente. Tengo el entusiasmo de que todo esto nos va a llamar la atención, nos va a hacer pensar, recapacitar en muchas cosas que no estábamos bien. Y abrigo la esperanza que cuando esto pase, la iglesia de Dios se transforme en gente que busca a Dios. Y además de la iglesia, los hombres que no querían nada de Dios, que nunca quisieron nada de Dios, que esta experiencia les ayude a ver lo importante de lo que no es, saque a luz lo relevante de lo que no es. Pero me temo empezar a ver ciertos actos y ciertas actitudes y pensamientos donde parecería que no nos sirvió de nada, que no aprendimos nada. Pero óigame, si como nación, con los terribles datos que estamos viviendo en nuestra economía personal, social, tendríamos que tener un sentir de todos los argentinos de unirnos y decir, tenemos que hacer algo para sacar adelante el país. Sin embargo, empiezan a aflorar las pequeñeces, las miserias humanas, los intereses políticos cuando el país se está derrumbando. No hemos aprendido nada entonces. Y lo peor que nos pueda pasar es que pasando por el dolor, una situación que no es tu hábitat natural, una situación detestable, no hayas sacado conclusiones, ni hayas sacado lo que Dios te quiso enseñar. El dolor es el mejor maestro, ¿pero por qué? Porque de otra manera no reaccionaras. Qué lindo sería aprender sin dolor, pero tristemente no lo hacemos de otra manera. Y yo no voy a hablar de otros, voy a hablar de mí. Dios a mí me barrió. Me quitó todo por lo que yo me sentí orgulloso. Me dejó desnudo y a la deriva. Sin futuro, sin destino, arruinado. Y me hizo entender
que en vano edifican los edificadores si Dios no edifica la casa. Si Dios no está en el proyecto, es en vano. ¿Qué te dejó la pandemia? ¿Qué te dejó este dolor? ¿Cuántas cosas tendrás que cambiar? Curiosamente, es en este estado donde, escúchame, nos volvemos más sensibles, dóciles, inclinados a aprender y devolvernos a Dios. Es en el dolor que te volvés mucho más sensible, dócil. Sos capaz de levantarte a la madrugada y clamar a tu Dios y conocerlo y verlo de adentro, de cerca. Sí, mi hermano, a mí me gustaría decirte otra cosa, pero la Biblia dice que Dios prueba al justo. Sí, mi hermano. Y nos dijeron otra cosa, nos dijeron mal, porque Dios prueba la fe. Y es necesario el valle. David hablaba de esto todo el tiempo, y los grandes hombres de Dios también hablaron de esto. Es interesante que en la Biblia, quiero que presten atención y tomen nota, cada vez que se menciona la palabra prueba o quebranto, escúcheme bien, o quebranto, se utiliza una palabra que en griego es dokimazo. Y esa singular palabra, que se traduce como prueba o quebranto, significa Dios prueba para aprobar. Lo que vimos al principio, Dios prueba para aprobar, lo pode, lo lima, lo pule a través del quebrantamiento. Quiere decir que la finalidad de la prueba es aprobarte. ¿Para qué viene la prueba? Para aprobar y para crecer. ¿Para qué viene la circunstancia? Para aprobarte, para aprobar. Y entonces cuando la Biblia habla del quebrantamiento, ese proceso tan particular, dice que es el proceso de Dios que trata con tu autosuficiencia, tu prepotencia, tu egocentrismo, tu soberbia, tu orgullo, tu indiferencia y todo lo relacionado al alma que está en un proceso de renovación y cambio continuo. Quiere decir que el quebranto es ese proceso donde Dios trata con tu alma. ¿Cuánto dolor te ha causado tu orgullo? Tu soberbia, mi soberbia. ¿Cuánto dolor nos ha causado el precisamente ve la prepotencia de nuestra voluntad? Y cuántas cosas hemos sufrido inclusive en vano. ¿Por qué no sacaste nota? Por eso te llamo a la reflexión. ¿Cuándo aprendiste mal? Indiscutiblemente las estadísticas me lo están diciendo. Si hago un paneo general de todos. Todos hemos aprendido mucho más en el dolor, en la prueba. Cuando fuimos desnudados de nuestro ego. ¿Cuánto dolor nos ha causado el ego? Hemos tenido familias preciosas que por una cuestión hasta imposible de explicar se han ido enojados de la iglesia o se han ido enojados de Dios. Inclusive no sería tan importante enojarte con la iglesia, pero lo más sobresaliente, enojarte con Dios. Y ni el dolor te hizo recapacitar. ¿Que a dónde vas a ir sin Dios? Yo tengo un ejemplo, podría escoger 1000. Podríamos buscar en la Biblia un montón de ejemplos, pero voy a ir al más fuerte de todos. Y voy a poner como ejemplo central a Jesús. Isaías 53 es la foto del Gólgota. Lo hemos leído y nos quedamos con lo mejor porque nos gusta el bienestar y nos gusta lo bueno y nos gusta, y entonces le esquivamos a ciertos detalles. Isaías 53 es la foto
de Getsemaní y del Gólgota. Pero vamos a prestar atención a lo que dice Isaías. Porque empieza el capítulo 53 diciendo: ¿quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Despreciado y desechado. Ahí arranca. Vos que te sentiste despreciado y desechado, vos que te fuiste de la iglesia porque a mí acá no me reconocen y aquí esto y aquí lo otro. Así arranca Isaías, para que veas que él también sufrió eso. Todos fuimos y hemos pasado por ahí. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores. ¡Wow! Varón de dolores, experimentado en quebranto. ¿A dónde está el Jesús que me predicaron toda la vida? ¿A dónde está el Jesús que sanaba a los enfermos? ¿A dónde está el Jesús? Quien hubiera visto a Jesús hubiera dicho: ese hombre la tiene clara, mirá la dimensión del poder y el Espíritu Santo sobre él. Isaías no dice eso. Eso es lo que todos veían. Todos veían a Jesús haciendo bienes, nadie veía a este Jesús. Dice Isaías que fue ¿Cómo se sentía Jesús? Que a lo suyo vino, a su propio pueblo, y su propio pueblo lo desechó, lo escupió, lo rechazó. ¿Cómo usted se creía que se encontraba Jesús cuando escuchó a las multitudes que alimentó, que sanó, decir: queremos a Barrabás? ¿Cómo se sentía Jesús cuando los que él quiso hacer bien, esos mismos dijeron: crucifíquenle, crucifíquenle? Los mismos que aplaudieron porque le llenó la barriga, la panza llena, fueron los mismos que después dijeron: crucifíquenlo. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores. Varón de dolor. Yo me quisiera tirar al piso en este momento. Varón de dolores. Jesús fue un varón de dolor, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no le estimamos. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga hemos sido nosotros curados. Miren lo que dice el verso 7. Angustiado y afligido. Oiga, hay demasiada información ahí. Dice que fue despreciado, dice que fue decepcionado, desechado entre los hombres, fue varón de dolores, experimentado en quebranto, angustiado. ¿Usted cómo cree que se sentía Jesús? Angustiado y afligido. No abrió su boca. O sea, ni siquiera se defendió. Ni siquiera dijo: no es así, esto no es justo. Ni siquiera abrió la boca. Y vos que andás cacareando por todos lados, que tenés razón, y que tu razón, y que el otro no la tiene. Dice que no abrió su boca. No abrió su boca. Hace un tiempo atrás, hace muchos años atrás, he aprendido la lección más dura de mi vida. Y es cuando Dios me dijo: no te defiendas. Porque cada vez que te defendés vos, no te defiendo yo. Es duro que hable mal de uno. Es muy duro que haya gente que te difame y distorsione las cosas que hiciste para su bien. Es muy duro. Y tenés ganas de ir a agarrarlo del cuello, pero Dios te dice: no te defiendas. Angustiado y afligido. Pero quiero que me preste atención en el versículo 10. Porque el versículo 10 de Isaías dice que a pesar de lo que era Jesús, que fue que fue afligido, que fue angustiado, que estuvo dispuesto a guardar silencio, que pagó el precio de la redención humana, dice el versículo 10 de Isaías 53, con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo. Acá renuncio.
A pesar de ser lo que fue, Dios quiso quebrantarlo. ¿Por qué? ¿Por qué Dios quiso quebrantarlo? ¿Cuál es la finalidad? ¿Cuál es la finalidad de Dios para que pasemos el dolor? ¿Por qué es necesario el dolor? ¿Por qué? Si nos va tan bien con la prosperidad, vamos. Si nos va tan bien cuando nos va bien, si disfrutamos tanto, ¿por qué Dios quiso el dolor en tu vida o en la mía? Deme 5 minutos más. Con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. O sea, Dios quiso quebrantarlo y lo sujetó. Lo que quiere decir ahí es que lo amarró al padecimiento. Suena terriblemente injusto. Suena terriblemente injusto. Es injusto padecer cuando uno ha hecho las cosas tan bien. ¿Por qué Dios quiso esto? Es la pregunta que más se escucha en mi oficina pastoral. Si algún día las paredes de la oficina pastoral hablaran, lo único que dirían es: estamos aburridas de escuchar las mismas cosas. ¿Por qué, pastor? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Y por qué? Sin embargo, dice que Dios quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá el resultado. El dolor le hizo aprender una lección que luego verá linaje, vivirá por largos días y la voluntad de Jehová en su mano prosperará. Verá el fruto de su aflicción y quedará satisfecho. Quiere decir que el dolor que duele trae una misión. Y la misión es aprender. Escuche, présteme atención. Isaías 53 da la foto. Hebreos 5, el Nuevo Testamento, da el relato. Isaías, la foto profética de lo que iba a pasar. Pero Hebreos 5 da el relato de lo que aconteció. Entonces ya escribía por lo que pasó. No por lo que iba a pasar, sino por lo que pasó. Lo que iba a pasar, Isaías dijo que el hombre iba a ser despreciado, desechado, varón de dolores, experimentado. Algunos de nosotros tenemos una maestría. Yo sé que muchos de los que me están mirando tienen una maestría del dolor, una maestría. Pueden enseñar y enseñar. Vituperado, dejado. Dios lo quiso quebrantar, fue la voluntad de Dios quebrantarlo y lo amarró al padecimiento. No era el Jesús que todos veían. Quiere decir que cuando la Biblia dice que después de haber estado ministrando y sanando a miles y liberado a enfermos, solucionado la miseria humana, dice que Jesús se iba a la noche a orar en silencio. Ahí él iba a llorar, ahí iba a derramar su alma, ahí iba a su Padre con todas sus angustias y con todos sus dolores. Porque él nunca se defendió, porque nunca argumentó por qué. El único momento más agudo ahí en Getsemaní, cuando él dijo: si hay una posibilidad, es demasiado dolor. Imagínese usted el creador de la vida que ahora su creación lo escupe, lo abandona, lo aborrece, lo cuestiona. La misma gente que te aplaudió, hoy te cuestiona. Te va a pasar.
¿Por qué? Entonces, Hebreos, en su relato, nos aclara. Y dice Hebreos que Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegas y súplicas con gran clamor y lágrimas. Hay una conexión con Isaías 53, del Jesús que nadie predica. Con gran clamor y lágrimas, Getsemaní lo describe, que dice que goteaba de su transpiración sudor y sangre. Cristo en los días de su carne, ofreciendo a Dios ruegos. Yo me lo imagino a Jesús diciendo lo mismo que usted y salvando las distancias. Señor, guárdame, sácame de esto, esta pandemia, mi negocio, mi familia, todo se cae. Y Cristo en los días de su carne ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, porque podía el Padre librarlo de la muerte. Dios el Padre te puede librar de esta situación. Dios hace así, tu problema económico se resuelve. Dios hace así y la riqueza del mundo, y ahí nos va bien, ese es el bienestar que anhelamos. Pero Dios dice no, porque Él quiso sujetarte a padecimiento. Y entonces dice que fue oído a causa de su temor reverente, y aunque era el Hijo de Dios, por lo que padeció, escúcheme, por lo que padeció, si estaría en aliento diría, dígamelo usted, por lo que padeció, aprendió, por lo que padeció, aprendió la obediencia. ¡Wow! ¿Se acuerdan que al principio le dijo, el secreto está en aprender? Porque aprender nos hace crecer, nos hace egresar, nos hace graduar. Por eso me llevo tan mal con los mediocres. Por eso me llevo tan mal con los que hacen un culto de todo lo malo que hicieron en su vida. Y de alguna manera le demuestran a los demás que así, si Dios me quiso así, claro que Dios te quiso así, pero no para dejarte así. Cristo padeció y por lo que padeció aprendió. ¿Y cuál es el resultado? Y dice Hebreos, y habiendo sido perfeccionado por lo que padeció, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen, y fue declarado sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Y en versículos anteriores dice, y nadie se nombra a sí mismo un cargo, no se autoimpone el cargo de sumo sacerdote, sino que es algo que alguien que está en autoridad te delega. Y él fue declarado sumo sacerdote después que padeció, y por lo que padeció aprendió. En el dolor se aprende más. En el quebranto, las enseñanzas quedan a fuego. Cuando derramaste tus lágrimas en soledad, cuando derramaste tu corazón en la soledad más profundo, buscando el amparo de Dios y no el de los hombres. Cuando derramas tu vida en esa intimidad donde solo Él conoce tu miseria más profunda. Y donde solo ahí vale la pena hablar. Y decir, Señor, mira lo que me están haciendo, mira lo que me han hecho, mira lo que hicieron conmigo. David era un profesional de la materia, y en el Salmo 84 él escribe unas palabras tan preciosas. Pudiera estar 1 hora o 10 horas más hablando de esto, pero David en su Salmo 84 dice, bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, cuyo corazón está en tus caminos, atravesando el valle de lágrimas, lo cambian en fuente, irán de poder en poder, verán a Dios en Sión, en la iglesia. En el valle de las lágrimas,
cambiaron las lágrimas en la intimidad por la fuente en abundancia. Ahí, en tu intimidad más profunda, en el dolor más agudo, cuando derramas tu vida delante de Dios, ahí se aprende. Y ahí esa enseñanza queda grabada en letras. Termino con algo que siempre suelo decir en el púlpito de Aliento. No es casualidad que públicamente las Escrituras marquen una reacción de Jesús frente a un hecho concreto siempre de la misma manera. Eso no es casualidad. Una reacción del autor de la vida que lo hace excepcionalmente cada vez, y la Biblia lo relata, es porque algo hay ahí. En la alimentación de los 5,000, cuando Él tomó los 5 panes y los 2 peces, en la alimentación de los 4,000, cuando tomó 7 panes y algunos peces, en el camino de Emaús, ¿ya no le parece demasiado que en tantas ocasiones haga lo mismo? Cuando se sentó con los caminantes de Emaús, tomó el pan y hizo lo mismo. Y en la última cena, Jesús hace exactamente lo mismo con el pan. Dice que tomando el pan, lo bendijo, lo partió y lo dio. Es el proceso de Dios. Primero te bendice. Cuando Él te toma, te bendice. Después te parte. Y después te da. Él no te puede dar si no sos quebrado. Si esta pandemia no te enseñó algo, si el dolor no te enseña nada. Si vas a volver a la vida después de un dolor muy grande de la misma manera, no aprendiste nada. ¿Y sabe cuál es el riesgo de no aprender nada? Que vuelvas a repetir la lección. Y por eso usted va a encontrar personas que repiten y repiten y repiten y repiten. Termino en esta tarde. Me he corrido unos minutos. Mi mamá tiene serios problemas en su columna, en sus articulaciones. Y me parece ver al director del hospital alemán, de la neurociencia del hospital alemán, uno de los hombres más científicos de la materia, un hombre grande, decirle a mi mamá: señora, usted tiene que bajar el dolor porque esto está grave, por lo cual no haga esfuerzo, no haga nada. Y mi mamá, que me está escuchando, y le mando un beso, y hoy es su cumpleaños. Mamá querida, como te dije hoy a la mañana, feliz cumpleaños. Nos dábamos cuenta que cada tanto mi mamá quedaba mal los días viernes, que cuando se hacía la limpieza en casa. Y entonces un día me senté con mi mamá y me dije: mamá, vos algo estás haciendo mal, te estás portando mal. Y ella decía: no hice nada. Pero claro, cuando ella se sentía bien, hacía algo que no debía hacer. Y venía el dolor. Y ahí la pasábamos mal. Pobre Mari, hay que hacerle un monumento, ahí con mamá, sufriendo el dolor. Y entonces un día agarré mi auto, me fui a hablar con ella y le dije: mamá, si el dolor no te enseña nada. Porque el ser humano no fue diseñado para el dolor. Y entonces cuando estás en el dolor tenés que aprender rápido y salir de ahí. Si el dolor no te enseñó, si no aprendiste en medio de toda esta lección, en todo lo que pasaste, no aprenderás nunca y volverás a repetir las mismas lecciones. Eso significa que el dolor va a volver. En el día del bien, disfruta del bien. Y en el día del mal, abre tus ojos, reflexiona, porque las dos cosas la hizo Dios, para que entiendas
Una traducción dice que nada hay seguro en la vida de un hombre. ¿Qué le parece en este momento si nos comprometemos con Dios de tomar la lección y aprenderla? Porque el secreto está en aprender. Cristo fue sujetado a padecimiento, fue varón de dolor, fue quebrantado, pero aprendió. Y Hebreos dice que aprendió la obediencia. Y por ese aprender fue declarado sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Y por haber aprendido, Dios el Padre le puso el mundo bajo sus pies. Y la Biblia dice que Dios le dijo a su Hijo Jesús, Dios Padre le dijo a su Hijo Jesús, siéntate en el trono hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. Aprendiste, superaste. Aprendiste, aplicaste, graduaste y estás en otra instancia, en otra autoridad.